va lo que se dice de una manera obtusa diagonal, va inclinado. Si este es el corazón que ustedes conocen, él no va así, él va así y luego así, es torcido, bastante torcido. Y nosotros, como les decía, la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y esta va a terminar en el atrio derecho. No es lo mismo aurícula a atrio, de pronto ustedes han escuchado esos dos nombres. Aurículas son las paredes externas y atrio es la cavidad interna. Si tú hablas de un líquido que está llegando, pues él no se está regando por fuera, él se está regando es por dentro. Y tú dices que está llegando es al atrio, ¿vale? Está llegando al atrio. Bien, el ventrículo sí se llama igual por fuera y por dentro. Ese término se lo dieron fue a las aurículas porque como ellas se expanden mucho más que los ventrículos, pues cambia mucho su forma y la relación entre atrio y aurícula. Bien, la otra razón es porque ellas sobresalen en el corazón como unas orejas. Por eso auricular, ¿sí? Pero atrio es la cavidad interna, ¿no? Recuerden, aurícula es lo que se ve afuera, atrio es esto de acá. Atrio sería la luz interna y aurícula sería lo de afuera. Bien, ¿listo? Y la menor, como ya les había dicho, comienza en el ventrículo derecho para empezar a impulsar la sangre a través de una estructura llamada, por aquí debe estar, no está, el tronco pulmonar, que como tengo dos presentaciones para esto, y la lleva luego hacia lo que es los pulmones. Se divide el tronco en un lado, en otro lado y la distribuye para cada uno de ellos. Yo no les he dicho cómo se llama el proceso de difusión de la sangre, ¿no? A eso se le llama hematosis, con H, pero A, no hemo, sino hema, pero no hema la amiga, sino hema con H. Hematosis se llama el proceso del intercambio gaseoso. Cuando vemos en microscopía las arterias y las venas, ¿no? Las ven más delgaditas las arterias con respecto a los más delgaditas las venas con respecto a las arterias. ¿Por qué? Porque tienen menos capas de elastina. Van a ver eso en histología, que las venas son más delgadas. En anfiteatro tú las espichas y se colapsan porque son muy delgadas. En cambio las arterias son gruesitas y vuelven a su forma rápidamente. Tienen más elastina las arterias, o sea, son más elásticas que las venas. Y además las venas tienen unas válvulas internas, que ahí sí no se ven. A ellos sí les toca que lo hagan en los cortes que les muestro, ¿vale? Y cuando están muy cerca una de la otra o cerca de tejidos, hacia afuera ellos tienen una túnica adventicia. Eso es lo que las mantiene fijas cerca del músculo, cerca de un órgano, para que no se estén moviendo como locas por la presión sanguínea. Tienen hacia la parte externa, o sea, hacia la parte de fuera de ese tubo, una túnica adventicia que sirve como un sistema de fijación. Internamente, hacia la luz interna, tienen lo que se conoce como el endotelio, una de las capas primordiales con las que nosotros nacemos, que son el mesotelio, el endotelio y el endotelio, ¿sí? Esta es una de las primordiales que queda forrando de manera interna los vasos sanguíneos. ¿Qué otras estructuras tienen endotelio? Por ejemplo, tienen los bronquios tienen endotelio, ¿sí? En cierta parte, no en todo. ¿Qué otros tienen? Bueno, casi todo está asociado con los vasos sanguíneos. Las glándulas, los conductos de las glándulas secretoras, o sea, de las glándulas tiroides, parótidas, tienen endotelio en sus conductos, o en su luz donde sale. El timo, que eso lo van a hablar mucho en la vida, el timo también tiene endotelio. Bien, pero ustedes pueden ver la cantidad de elastina que hay allá entre la cantidad de elastina que hay acá, lo rojito, ¿no? Lo que se ve rojito, eso es músculo liso. Eso es músculo liso, ¿bien? Eso es músculo liso que hay ahí. Bien, nosotros vamos a tener que arterias siempre van profundamente entre los músculos. ¿Las podemos ver? No, no son fáciles de ver. Hay puntos donde sobresalen y uno sí la puede palpar y tocar, pero son profundas. ¿Por qué? Porque necesitan de los músculos para que el músculo haga esto, como si la espichara así, como cuando usted está espichando, no sé, una crema dental o un Bonais, tratando de sacar lo que está al fondo. Eso hacen los músculos con ella. Si no tenemos ese sistema que yo les dije al principio, hay un sistema mecánico y un sistema elástico, nosotros se nos queda la sangre atascada más proximalmente
y por eso usted cuando lleva 2-3 meses allá acostado jugando videojuegos sin hacer nada, se levanta y le da mareo y dice, uy, tengo anemia. No, eso no es anemia. Es que usted no está propulsando bien la sangre, dado que usted ha alterado el tono muscular. Y no solo aquí, también en su cerebelo. Que ayer había una pregunta por allá de cerebelo. Función, tono muscular y equilibrio ahí. Las arterias son las que necesitan de... Las dos, te tomo las dos. Arterias y venas necesitan de eso. Es que voy a lo siguiente. Al lado de esas profundas que tú no puedes ver, va también una vena. Va también una vena, pero una vena profunda. Porque ustedes se ven aquí en la superficie otras venas. Esas son otras que hay. Las venas profundas que hay se llaman igualito a la arteria que va pegado a ella. O sea, tú ves allá y van siempre una arteria y una vena en lo profundo, pegadas, ¿sí? Pero aquí en la superficie van unas venas que van solitas, son las venas superficiales. Esas sí no van con arteria, esas van solitas, ya les digo para qué. Bien. Entonces, sí, eso es tanto para venas, arterias y sistema linfático. Necesitamos de un buen tono muscular, porque si no se nos queda atascado todo y produce el edema. El resultado del edema es la falta también de tono muscular. Se nos empiezan a hinchar las piernas, nos empiezan a hinchar los brazos, el abdomen, porque nos falta tono muscular. Y ahí por eso tiene tanta importancia el cerebelo también. No solo para el movimiento, sino también para el control de este sistema vascular. ¿Bien? Ok. Entonces, la aorta, empezamos con las arterias, tiene 3 porciones. Una primera que asciende, la ven aquí, ascendente. Una segunda, callado aórtico. Y una tercera que es la aorta descendente. Ojo, con la descendente hay que dividir en 2 porciones. En una porción, mientras va bajando hasta el diafragma, que llamamos porción torácica, y del diafragma hacia abajo, que llamamos porción abdominal. Bien. La ascendente, ¿qué tiene especial? De allá sale muchas arterias, pero las principales son las arterias propias del corazón, que vamos a ver. La coronaria derecha y la coronaria izquierda, las que se tapan muchas veces. Es que no se tapan ellas directamente desde el inicio, son ramitas que sueltan ellas que se tapan. Y ustedes van a ver que toman gruesita el inicio y luego sí son chiquiticas. Entonces recuerden, de la aorta ascendente usted va a tener principalmente las arterias coronarias. Luego el callado de la aorta, hay 3 divisiones en su orden: tronco brachiocefálico, carótida común, aquí está el tronco brachiocefálico, por acá está la carótida común y por aquí está la subclavia izquierda. Salen 3 ramas: carótida común primero, tronco brachiocefálico, luego carótida común izquierda y luego arteria subclavia hacia este lado. Luego el tronco se va a dividir y se divide luego en la subclavia derecha y en la carótida común derecha. Simplemente es un tronco que se forma antes. A veces tenemos 2 troncos, a veces no vemos 3 ramas sino vemos 2. A veces no vemos ningún tronco, vemos 4 ramas directamente. Son variaciones anatómicas que a veces son buenas y a veces son malas. A veces es mejor tener más que tener menos, porque si se bloquea una, tapa 2. Pero si están individuales, pues se tapa una, no afecta a la otra, ¿no? Entonces, a veces es mejor tener más, a veces, no siempre. Bien, entonces, el callado, ya les dije, irriga miembros superiores, porque tienes las subclavias, tienes las carótidas que van a irrigar cuello y cráneo, correspondientemente, para su lado correspondiente, ¿no? Y ustedes ya vieron que la carótida interna queda irrigada y la subclavia donde venía la vertebral, que era lo que iba a irrigar, ¿no? Que ahí tiene su importancia también, porque ese ejemplo que la subclavia solo irriga el miembro superior no es tan cierto, también irriga el cráneo. Lo que pasa es que lo irriga en un 20% no más, ¿sí? Bien, la aorta descendente, mientras va descendiendo en la porción torácica, la principal estructura que irriga está al lado de él, ustedes lo pueden ver ahí. La aorta, cuando cae, presten atención a esto, va por el lado izquierdo de la columna vertebral. Ahí no la vemos, está detrás. En el caerse se ve cómo va por el lado izquierdo del cuerpo de las vértebras. Mientras que el esófago va a estar hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué va irrigando ahí de una vez? El esófago. El grande, el esófago, un tubo de 45 centímetros.
me pasé 35, bueno, de 35 centímetros. ¿Qué más irriga? Los bronquios, ahí lo ven también. Es que con eso no me gusta meterme porque eso son varias arterias de varios segmentos. Pero la principal estructura que vas a tener es el esófago, ¿ok? Es el esófago descendiendo con la aorta torácica. Y luego cuando pasa el diafragma, que también lo está irrigando la aorta, se forma la aorta abdominal. Y vamos a ver que allá va a irrigar los órganos abdominales. Luego va a bajar y irrigar lo que es la pelvis. Esto es cierto que estoy con la tabla. Entonces, aquí simplemente ustedes ya tienen allá para leer, les hice el resumen de cómo van irrigando los diferentes segmentos. La subclavia que va a irrigar todo lo que es el miembro superior y va a irse descomponiendo. ¿Sí? Ahorita vemos cómo se descompone. La carótida común que va para cuello y cráneo. La carótida común izquierda que hace lo mismo que la derecha, e igual la subclavia izquierda. O sea, la única diferencia es la emergencia, que dos emergen como un tronco y las otras sí salen solitas. Y conocer el territorio que ellas están abarcando. ¿Okay? Esta presentación ya está ya en el grupo. Por favor, ahí llénanse ese grupo que yo les compartí ahí en el Teams. Si no, díganle a otro que les pase el link. Me mandan la invitación porque solo tengo como 18 personas y ustedes son como 70. Bueno, la carótida común, ya saben ustedes que se divide en carótida interna y carótida externa. La interna ya vimos que sería para el cerebro, ¿no? Que sea para el cerebro anterior y medio, ya lo vimos con neuro. Antes de irse subiendo forma el seno carotidio, algo que ya se ha hablado porque tiene su importancia, dado que la estimulación del seno carotidio produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Si usted se lo estimula mucho puede generar un paro cardíaco, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Y la carótida externa saca varias ramas, como la lingual, como la tiroidea superior, como la faringe ascendente, mejor dicho, un montón de nombres, temporal superficial, maxilar, bucal interna, pero lo importante es que va a irrigar la externa, el cuello y la cara, ¿sí? Va a irrigar el cuello y la cara, que usted sepa diferenciar eso, que esta y la externa saca ramitas, como les había dicho anteriormente, cuando uno ve la externa le ves ramitas. A la interna tú no le ves ramitas, así la sabes diferenciar. Una está más posterolateral, que es la interna, y una está más anteromedial, que es la externa. Entonces uno tiene una así y la otra se ve como así. La interna hacia acá y la externa hacia acá. ¿Ok? Bien. Sigamos acá. Ay, cierto, yo sigo con esta cosa que no está correcta. La subclavia, ¿qué va a suceder? Va a dejarse de llamar como subclavia después de la primera costilla. Pasada la primera costilla, ella deja de llamarse subclavia y pasa a llamarse arteria axilar. ¿Y hasta dónde se llama axilar? Pues hagámoslo simple, hasta la axila, hasta el pliegue de la axila. Esto llámese el pliegue de la axila, no axila, pliegue de la axila menos. En ese punto saca una ramita que es la final y le dice a uno cuando la ve, aquí terminó la axilar. O sea, lo que uno ve es que es un tubo largo que no es que se descomponga, tiene regiones. Y cada región le dan un nombre. Región subclavia, región axilar y luego viene la región braquial acá bajando. Entonces, después de pasar la axila, ese tubito que va bajando ya no se llama arteria axilar. Se va a llamar esa arteria braquial. Y braquial le dice a uno qué es. Pues va para el brazo, ¿no? Va para el brazo, ¿ok? Sigamos ahí. Bueno, la braquial sigue bajando. Ella tiene una rama que yo no mencioné aquí. Se llama braquial profunda, que se va para atrás. Ella por acá sigue por esta cara y por detrás saca una ramita que se llama braquial profunda. Es que yo traté de colocar lo que nos vamos a poder ver en una sola hora, ¿sí? Y las que ustedes pues más infieren, la braquial sí la infieren más que la braquial profunda ustedes. Yo me concentré en lo que ustedes aquí pueden ver y van a tratar. La braquial en el pliegue del codo se va a dividir, una que se va medialmente y una que se va lateralmente. La que se va medialmente
se llama arteria ulnar, no la llamen cubital. Nosotros el nombre cubital hace muchos años se eliminó. Se llama ulnar, de ulna, el hueso ulnar, ¿sí? Y la que va lateral la vas a llamar arteria radial. Recuerden que la antena de la mano es el pulgar, ¿sí? ¿Y con quién conecta una antena? Con el radio. Entonces usted acuerda que hacia afuera es el radio y hacia adentro es la ulna. La antena de la mano, ¿cuál es el dedo que más sobresale? El pulgar, ¿sí o no? Es la antena de la mano. ¿Y las antenas con qué están conectados? Con un radio. Y el radio sería que, bueno, yo ya no sé ustedes si saben que es un radio, ¿no? Porque hoy en día existen otros sistemas de música. No sé, el abuelito por allá de tener, ¿no? O no, es que ya los abuelitos de ahorita ya no son los mismos abuelitos de mi entonces. Bueno, ¿y qué tiene importante estas dos? Que la ulnar casi no va a irrigar nada acá. La ulnar no irriga casi nada acá. O sea, que el día que se nos daña a nosotros, perdón, yo dije la ulnar que casi no irriga. No, perdón. La radial es la que casi no irriga, qué pena. La radial es la que casi no irriga. Y la ulnar sí irriga un montonón. Te irriga tanto el compartimiento anterior del antebrazo como el compartimiento posterior. Ella se mete y pasa al otro lado. Entonces tiene una gran importancia porque la ulnar es la principal arteria de antebrazo. Acuérdense eso. Que entre la radial y la ulnar, ¿cuál es más importante? Las dos son importantes, pero la ulnar más porque irriga en mayor proporción todo el antebrazo, porque viene aquí adelante y se va también para aquí atrás. En cambio la radial sigue su camino, e irriga un poquito la palma y se va más que todo a irrigar la parte profunda de la mano y el dorso de la mano, la radial. Eso no hay diferencia, vuelvo a repetir ahí. La ulnar es importante porque irriga el antebrazo más que la radial. ¿Qué va a hacer la radial? Pues irriga poquito, irriga como 2 músculos nomás. Sigue su camino y se va a ir a la parte profunda de la mano y al dorso de la mano. Y la parte superficial de la mano, entonces, ¿quién la irrigó? La ulnar, que seguía su camino. Cuando tú te cortas acá y sangras, que estás dañando algo que se llama el arco palmar superficial, que lo tengo a continuación, voy a pasar con esto. ¿Lo tengo? Sí, ahí está. Su principal irrigación es dado por la arteria ulnar. Entonces vengan una cosita, nosotros en anfiteatro no vemos el arco palmar profundo, el de la radial, ¿sí? Vemos solo el de la ulnar, que es el superficial. Ese es el que vamos a ver, el que se puede mostrar. ¿Bien? Pero ustedes tienen que saber conceptualmente, sí, la radial viene por acá, irriga poquito, luego se va profundamente en la mano y va a irrigar también el dorso de la mano. ¿Qué puedo ver en el anfiteatro? La que venía de la ulnar, que se llama ulnar superficial, y va a formar el arco palmar superficial, ¿ok? ¿Listo? Es eso. Ahí está explicado precisamente eso. La radial va a formar el palmar profundo y la ulnar va a formar el palmar superficial. Como les digo, el que se cortan ustedes es el superficial. Usted va a pensar cuando se corta ese fin de semana, no enteras. No, es la ley de Murphy. Dice uno que se va a cortar y terminan cortándose. Después no fue el miércoles, me voy a terminar enfermando esta semana y terminé enfermo. Estoy vomitando estos días. Mucho hipocondríaco y daño. Bueno, la descendente, ahora volvamos a la aorta, pero a la porción descendente. Ya vimos el callado, cómo se descomponía, vimos cómo la subclavia se descomponía, vimos la carótida, pues cómo se descomponía. Ahora seguimos bajando con la aorta descendente. Les decía, la aorta descendente, porción torácica, su principal componente de irrigación es el esófago. Y cuando está pasando el diafragma, pues irriga el diafragma para llegar luego a formar la porción abdominal. Esta porción abdominal es importante porque saca unas ramas que van en escalera. ¿Cómo es en escalera? Que una sale en T12, otra luego sale en L1, luego sale otra en L2, luego sale otra en L3, luego sale otra en L4 y luego se divide en L5. Entonces es fácil aprenderse esas ramas, pero yo no me voy a enfocar tanto en eso. Bueno, sí me enfoqué, perdón. Ahí está, y las descompuse. Una vez que usted sepa que en T12 tú vas a tener el tronco celíaco, esto de acá,
El tronco celíaco, como su nombre le indica, es un tronco. O sea, va a haber una división de esa arteria. ¿En cuántas? En 3. Acá arriba eran 2, ¿sí? Tronco brachiocefálico, solo 2. Pero acá abajo van a ser 3. Han escuchado la enfermedad celíaca, ¿no? Es una enfermedad que le da en el estómago, el hígado, suele estar asociada a hipertensión de ese tronco. Y se puede infartar, ¿sí? Entonces, o sea, se tapa e infarta los órganos. Tronco celíaco saca 3 ramas, una para el estómago, principalmente. Una para el estómago, se llama gástrica izquierda. Otra para el vaso, se llama esplénica. Y otra para el hígado, inicialmente, que se llama hepática común, ¿sí? Allá están, pues, más o menos nombradas. Luego en el E1 sale la mesentérica. Bueno, no les dije que irriga el tronco celíaco. Bueno, ya les dije, irriga estómago, vaso, irriga hígado, irriga también páncreas. Esa va a irrigar el tronco celíaco, la primera va a irrigar páncreas. Y va a irrigar también el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Por eso la enfermedad celíaca es tan dolorosa, porque afecta muchos órganos, se puede uno morir. Dicen que cuando uno le fallan 3 órganos, se considera algo llamado falla multiorgánica y uno muere. Uno nunca debe llegar a fallarle 3 órganos, se muere uno. Bueno, y si está llevado también lo desconectan. Segundo, ahora sí, mesentérica superior, la ves a nivel de L1, o sea, cuando va bajando la aorta y estás en la vértebra L1, o sea, la primera lumbar, tú ves saliendo esa ramita. Y esa ramita, ¿qué va a hacer? Va a irrigar la continuación del intestino delgado, o sea, lo que ustedes conocen como yeyuno e ilion. Eso sí lo han escuchado, ¿no? En el colegio le dicen, no, duodeno, yeyuno e ilion. Y si no, los tumbaron, porque eso sí lo aprendí en la escuela, eso lo aprendí en la escuela. Eso sí lo aprendí en la escuela, de duodeno, yeyuno e ilion. Eso sí lo aprendí en la escuela. Entonces va a irrigar ya no el duodeno, sino el yeyuno, el ilion. Y el intestino grueso, porción ascendente, y la mitad del transverso. Ustedes han visto que el intestino grueso se ve como un arco, ¿no? Entonces va a irrigar ese arco subiendo primero y luego la mitad del lado derecho. La otra mitad no lo hace él. Entonces, mesentérica superior. Ah, mira, ahí dice todo eso, ¿no? Arterias renales, pues su nombre lo dice. Va a irrigar los riñones, pero no solo los riñones, qué pena. También las glándulas suprarrenales. Porque él tiene encima unas estructuras que son las glándulas suprarrenales. Y que no sé si se las mencioné en neuro, pero son una extensión del sistema nervioso. Se desarrollaron de tejido nervioso. Por eso hay que cuidarlas mucho, que si se dañan no vuelven a aparecer. Eso sí no vuelve a aparecer. ¿Sí? Luego a nivel de L3, unas muy importantes porque no quedamos estériles. Las gonadales. Dirán, ¿por qué tan arriba? No sé, díganle a la biología porque yo no sé por qué tan arriba. Pero esas arterias a medida que van bajando van ayudando a irrigar otra estructura que es el uréter. ¿Ustedes saben qué es el uréter? Lo que conecta los riñones con la vejiga. Entonces las gonadales van bajando para ir a su lugar, ya sea los testículos en mi persona o en los ovarios a las mujeres, y mientras va bajando va irrigando también los uréteres. Entonces, si daña uno el uréter por un cálculo, ¿qué pasaría? Puede dañar uno esa arteria también y terminar estéril. Por eso hay que cuidarnos también de los cálculos. Los cálculos no solo afectan la vía renal, también pueden afectar la vía reproductora, dado que pueden alterar las gónadas, dado el daño a la arteria que está bajando por ahí. ¿Sí? Luego está la mesentérica inferior. Esa salió bien abajo en el E4. ¿Y qué va a irrigar? La mitad del intestino grueso que faltaba, o sea, la mitad del transverso de la porción izquierda. Luego la porción descendente, el sigmoides y la mitad superior del recto. El recto no todo es irrigado por la mesentérica inferior. La otra parte del recto que irriga, que le falta, lo hace la ilíaca interna. Bien, y bueno, y termina en L5 dividiéndose la aorta. Y se va a ir en una ilíaca común derecha y en una ilíaca común izquierda. Ellas luego se van a dividir. Entonces continuamos con miembro inferior. Ya voy a terminar casi. Faltan nada más 20 diapositivas, ¿no? Entonces la ilíaca interna se da para la pelvis, para irrigar los órganos pélvicos.
Y la externa, después de que pasa algo llamado aquí el ligamento inguinal, no sé si ustedes se lo han sentido, que es durito acá, pasa y ya se llama luego femoral. Y la arteria que fue profunda alguna vez pasa a ser muy superficial. En este punto es un punto peligroso, no puede apuñalar y matar a una persona ahí, no le para el sangrado, porque la arteria en vez de estar profunda y debajo de las venas, termina estando por encima, ¿sí? Entonces es peligroso. Bien, sigo porque todo se me toca un poco rápido. Entonces la femoral, ¿qué va a hacer? Sigue su camino, muy superficial al principio, y luego empieza a girar y meterse por la cara media de la pierna, perdón, del muslo, pierna es acá abajo, esto es región femoral o muslo, se va así y ahí sí vuelve a profundizarse. Entonces este punto de aquí para acá es peligroso, se ha visto mucho las apuñaladas en las discotecas en este punto, precisamente, porque es muy fácil esconder una cuchilla pequeña debajo de la lengua y luego allá pues a hacerle el mal a quien se lo van a hacer. Sí, eso es de todo en esta vida. Hay que no ver muchas películas, ¿no? Bueno, entonces cuando pasa este punto hay un lugar que se llaman los aductores. Allá no lo mencioné, sí lo mencioné. Y cuando pasa ese músculo que se llama el aductor mayor y ya la ves girando hacia atrás, la arteria femoral cambia de nombre y se va a llamar poplitea. Esta fosa de acá, que de atrás estoy llena de pelos de gato, es la fosa poplitea, o sea, el pliegue hacia atrás de la rodilla se llama fosa poplitea, y la arteria que está viajando, ya en ese punto tú la vas a llamar arteria poplitea. ¿Bien? No, la aorta terminó, o sea, todo esto viene de la aorta, pero en L5 la aorta ya deja llamarse aorta, ya no existe, mejor dicho, y la llamas ilíacas. La ilíaca va a quedar una interna que sea para la pelvis y una externa que va a seguir su camino bajando para llegar hasta la punta del pie. Y a medida que va bajando va cambiando el nombre. Cuando pasa el anillo inguinal, la externa, o ligamento inguinal, pasa a llamarse femoral. Cuando la femoral va pasando por aquí y llega hasta el hiato de los aductores, para ubicarse luego atrás, va a llamarse poplitea. ¿Bien? Y poplitea porque esta fosa ya le habían dado nombre antes y le llamaban fosa poplitea. ¿Sí? No fosa de las rodillas, ¿bien? Nada que ver eso. Y esto no se llama rodilla, se llama patela, por cierto. Entonces, nos arruinaron la infancia enseñándonos nombres que no debíamos aprender. Bien, ay, yo sigo con esto molestando. Ya dije lo de la femoral. Ahí está la poplitea. ¿Qué va a hacer la poplitea? Pues allá atrás necesita de todos modos irrigar hacia adelante y saca unas arterias hacia adelante que reciben el nombre de patelares o rotulianas. Por eso decía que ustedes deben llamar esto es patela. Saca 4 arterias y luego forman una red arterial. Es raro ver que las arterias forman una malla de red. Eso es común de las venas. Tú ves en las venas formando algo llamado plexos venosos. Es como una malla de venas. Y aquí las arterias hacen eso, e irrigan muy intensamente la zona. Por eso uno cuando se raspa la rodilla sangra un montonón, porque hay una forma que no es común de las arterias, que es formar una malla. Pero no una malla de fibrina, que piensan por allá, no, una malla como una malla de arterias conectadas entre sí. Y hace que con cualquier herida uno termine sangrando. ¿Que por qué? No existe razón fisiológica, porque esa zona no hay nada. Ahí es hueso y tejido nomás. ¿Bien? Y por detrás, la que venía como poplitea, ¿qué va a hacer? O sea, vuelvo con atrás. Aquí hablé de las ramitas que sacó. Y hacia atrás va a seguir bajando. Y va a sacar 2 ramas. Atravesando algo llamado la membrana interósea, va a venirse hacia la cara anterior y llamarse tibial anterior. Y la que sigue por detrás se va a llamar tibial posterior. Existe fibular, que ustedes lo conocen como peroneo, ¿sí o no? No, sí existe esa arteria, no la mencioné porque no se ve en el anfiteatro. ¿Sí? Estas dos sí se pueden ver. Tú ves cómo continúa la que venía la poplitea, gruesita, y una que atraviesa la membrana interósea para irse al otro lado, y tú abres el músculo tibial anterior aquí y ves esa arteria que es la tibial anterior. Entonces yo me enfoqué más que todo también en lo que podíamos observar allí. ¿Sí? Pero sí existe arteria fibular también.
Bueno, y ahí ya les coloqué dibujitos para que ustedes vayan mirando y revisando eso. La tibial anterior, que está ahí, ¿no? No sé si la tibial posterior, no, esa sí no la coloqué. Y luego la tibial anterior, ¿qué hace? Sigue por el dorso del pie. La tibial posterior, ¿por dónde? Por la planta del pie. Y la tibial va a formar, la anterior va a formar la arteria dorsal del pie, mientras que la posterior va a formar la arteria plantar del pie, que serían dos, en plantar medial y plantar lateral. Ahí va la tibial posterior, se le va a colocar el dibujito, pensé que no. ¿Ves cómo baja? Ella está entre el músculo que llaman tibial posterior y el tríceps sural. Por cierto, chicos, esto para toda la vida, acuérdense de esto. Esto no se llaman gemelos, esto se llaman gastronemios. Los gemelos están acá arriba. ¿Oyeron? No, acuérdense de eso, en serio, a que nunca los engañen. Estos se llaman gastronemios. El que está debajo se llama sóleo. Entonces, la arteria lo que hoy está profunda, esos tres músculos que se llama el tríceps sural. Pero eso no se llama gemelos, ¿oyeron? Eso no se llama gemelos. Quítense ese nombre también, lo engañaron. Sí, porque ¿quién aprendió como gemelo esos músculos? Yo creo que todos, ¿sí? ¿Se la mano? Sin miedo. Ay, sin miedo, es que yo no los regaño. Todos, y eso está mal, ¿sí? Pero no tienen la culpa los profesores de biología, porque ellos les enseñan profesores de biología más viejos y sigue la cadena de eventos, que no cambian el nombre. ¿Sí? Pero se llaman gastronemios, gastronemios. Después les digo por qué gastro, como estómago, ¿no? Pues tiene su razón. Bien, entonces la posterior va a terminar como plantar, pero se divide en plantar medial y en plantar lateral. Ahí están las plantares. Se ve hacia el lado lateral en relación al pulgar, perdón, hacia el lado lateral en relación al mínimo, al quinto dedo del pie, la plantar lateral, y hacia este lado se ve la plantar medial. Uno que otro caer se ven las dos. Más que todo la medial se puede ver. La lateral ya he visto que me la tañaron mucho. Entonces, por ahí probablemente solo veamos la medial. Bien, señor. ¿De esas dos cuáles riga más o llegan igual? Riga más la lateral. Sí, la lateral se profundiza. Se saca una rama superficial y profunda y se profundiza en todos los músculos profundos de la planta del pie. La medial sí se va por ese camino hasta llegar al dedo gordo. Ahí lo puedes ver, mira. Esta es la lateral y mira cómo se profundiza. Y la medial como si siguiera su camino. O sea que uno tiene que tener cuidado es cuando daña la parte lateral, ¿no? Que no se chuse por allá, chúsese hacia adentro, atrás tampoco. Ningún lado. Sistema venoso rápidamente. Nos quedan 13 minutos. Es idéntico al sistema arterial. Vengan, una cosa, no vemos nada de esto en anfiteatro. Porque las venas se nos dañan las profundas. Esto que voy a hablar primero son las venas profundas. Pero ustedes tienen que saber que por cada arteria hay una vena y esa vena se llama igual. Si tú tuviste arteria tibial anterior, ahí pegada tienes la vena tibial anterior. Por la vena tibial posterior, perdón, la arteria, también la vena tibial posterior. Por las plantares, bueno, allá se forma una malla, pero también hay vena plantar medial y vena plantar lateral, ¿sí? Y así sucesivamente. La diferencia esta es que tenemos un sistema superficial, que es el que nosotros vemos en la piel. Nosotros no estamos viendo el profundo, que es el que yo estoy tratando de referenciar, el que acompaña las arterias. El que vemos es el superficial. Y el superficial, que hay que aprender, que a nivel del miembro superior hay dos venas importantes. Una vena que vamos a ver, yo sé dónde está el cadáver, que tú la ves, las dos venas comienzan colocándome la alarma, ¿vio? Las dos venas vienen desde una que viene acá, que se llama vena dorsal de la mano. Yo tomo sangre, por ejemplo, de esa. Yo siempre tomo de esa. A mí nunca me ven tomando por acá. Yo siempre tomo de esa. A mí es más fácil. Vena dorsal de la mano. Y de ella tú vas a ver una que viaja por el borde interno del antebrazo. Primero viene por acá y luego aparece por acá. Y otra en el mismo sentido, pero se va lateral. Entonces, acuérdense que la que venga del pulgar, que es el dedo cabezón, cefálica, cabezón, ¿no? Cefálico, ¿en qué vieron cefálico? En la cabeza, ¿no? Y la base que queda abajo, basílica. Entonces, usted se va a acordar de que el que se relacione la vena que vea superficial viniendo del cabezón,
sea, el primer dedo de la mano, no cabezona, es la cefálica. Mientras que el que venga del dedo pequeñito de la base es la basílica de base. Ustedes van a ver que eso se anastomose. Bueno, el proceso cuando se unen dos vasos sanguíneos se llama anastomosis, ya lo habíamos hablado. Y vas a ver que la vena se anastomosa muchísimo más que las arterias, muchísimo, muchísimo, porque es que ellas tienen que ayudarse una a la otra. Es muy difícil el drenaje venoso para el cuerpo. Las presiones de cada vena en el cuerpo son diferentes, no como las arterias. Usted mira la arteria acá, es igual a la arteria acá, es igual a la arteria acá. 70-110, que es lo normal, ¿sí? Pero las venas no. Son difíciles para drenar la sangre entre ellas solas, entonces le toca que otra la ayude y se conectan entre sí. Bien, entonces a lo que iba, viene aquí la cefálica y por aquí la basílica. La basílica va a seguir su camino para desembocar en la vena axilar, o sea, la que está cerca de la profunda, de la arteria profunda, ¿sí? Porque yo les dije, hay venas profundas con la arteria profunda. Entonces va a buscar esa vena profunda para unirse con ella, para terminar su drenaje. ¿Cuál vena va a ser? La vena axilar. Mientras que la cefálica va a continuar por acá, por esta línea, uno se la puede palpar. Entre el pectoral y el deltoides, que ustedes sí deben conocer los dos músculos, hay una línea. Se llama línea deltopectoral. Ahí está pasando y cursando la cefálica y luego se mete hacia la subclavia, o sea, llega a un punto y se mete hacia eso. ¿Algunos le han colocado aquí sonda o catéter? No. Cuando lo dan uno hospitalizado. Y es porque es mejor colocarla ahí casi no se mueve uno. Si la coloca aquí uno se mueve uno mucho, ¿sí? Y si uno está dormido también y termina volando la aguja y queda uno con un accidente ahí vascular. Entonces lo mejor que a uno se la hagan es que la hagan aquí, si no va a durar muchos días hospitalizado, ¿sí? Pero cogen es la cefálica es la que están cogiendo. Para tomar sangre, ¿cuál es la mejor? Bueno, eso depende, a que vean. Lo ideal es que tomaran de la basílica, de la que va por aquí, porque la cefálica tiene un nervio muy cerca, un nervio sensitivo, que inerva esta cara del antebrazo, ¿sí? Y es motor, ese nervio es mixto, puede generar un reflejo motor acá. Entonces lo ideal es que uno tome de la basílica, pero es que es difícil, yo sé que eso es difícil. A veces es chiquita, a veces está en una mala posición, uno necesita que vaya así, va como torcida para no meter la aguja. Entonces yo aprendí a tomarlas en el dorso de la mano, que a mí no me complicaba. Entonces yo extraigo la muestra son de allá, ¿sí? Y no dejo morado, porque yo no dejo morado. Bien, pero este concepto sí necesito que lo aprendan. Usted podría sacar de acá arriba también, si aprende, de la línea deltopectoral, señora. ¿Cuál es la que tenía la que tiene un nervio al lado? La cefálica. Se llama antebraquial cutáneo lateral, que viene un nervio que llaman músculo cutáneo, un montón de nombres, pero es la que tiene un nerviecito aquí al lado, la cefálica. La basílica pasa a ser con nervio, pero profundamente. Hay que tener cuidado de no irse a lo profundo, seguir en la superficie. Si llega a desviarse, le paraliza la mano, por cierto. Ese nervio es el mediano, el que inerva el antebrazo y la mano. Entonces, si llega de pronto a ir así, de pronto de fue para allá, mejor dicho, le dan una demanda de lo más grande. Muy raro que pase eso, pero que pasa, ha pasado. Bien, sigo, para terminar, ya para terminar. Ay, yo sigo con esto pasando de diapositivas y esto no estoy usando. Ya voy a terminar. Ahí ven cómo termina, cómo la basílica va medial para ir hacia el axilar y cómo la cefálica va lateral para terminar en la subclavia. Recuerden que se da por aquí por una línea llamada la línea entre deltoides y pectoral mayor, que se llama la línea deltopectoral. Es que es un punto muy fácil uno de palpar, sea uno obeso o no, es fácil de palpar esa línea, esa hendidura. Bueno, y lo mismo, allá tenemos arcos palmares, más que todo vemos el dorsal, que les dije que es la vena dorsal de la mano, ese sí lo podemos ver en uno que otro. ¿Y qué más les iba a decir? Y que en el mismo recorrido tú tienes profundamente la ulnar y la radial formando los arcos palmares también, pero eso sí las venas no las vamos a ver, ¿sí? O sea, vamos a concentrarnos en las venas superficiales, en la vena cefálica y en la vena basílica, y en dos del miembro inferior, que ya voy a continuación.
Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? O sea, la diferencia hay en algunos nombres, que se llaman algunas iguales, sí, vena renal, vena estomesentérica inferior, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el cuello, viene como yugular externa y como yugular interna. La interna drenando el cráneo, pero no solo el cráneo, también drena la cara, drena el cuello, drena casi todo. Y la externa drena muy poquito, drena solo esta zona cerca del pabellón auricular. Entonces hay ciertas diferencias. Por eso la interna es cubierta por el esternocleidomastoideo para protegerse, porque es la más importante. Y si uno daña la externa, la única zona que se afecta es esta zona del cuero cabelludo, no se afecta nada más. ¿Qué pasa? Viene la vena yugular interna, se une con la vena subclavia y forman las venas, que sí son dos, venas brachiocefálicas. Nosotros tenemos una arteria brachiocefálica, la que iba para acá y la que iba para acá, pero las venas sí son dos. Y la unión de las dos venas brachiocefálicas, allá se puede ver en Chepito, forma la cava superior, ¿sí? Entonces ahí toca coger al Chepito y que no lo monopolicen para poder ver esas venas que se ven bien ahí, porque en el otro caer está muy feo. Chepito es el primer caer de la entrada, uno entra y está ahí, que lo coge el profe Ballesteros todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, sigo. Ahí pues está representado lo que es la yugular interna, cubierta, en el otro lado se ve sin estar cubierta con el esternocleidomastoideo. Recuerden que es la principal del cráneo y el cuello, más que la externa casi no hace nada. La externa solo te drena la superficie de acá, la superficie del esternocleidomastoideo y finalmente drena en la yugular interna. O sea, sirve para uno tomar muestras sanguíneas. Esa sirve. Cuando la persona no tiene brazos, no tiene piernas, ¿de dónde va a tomar uno? Le toca de ahí. ¿No han visto que los gatos y los perros le toman de ahí? Le levantan el cuellito y toman de esto. Porque es difícil de las patas de ellos, son muy pequeñitos, entonces les toman de ahí. Y bueno, yo les decía, llega la subclavia, se une con la yugular y forman algo llamado el confluente yugulo-subclavio, que finalmente forma la vena brachiocefálica. O sea, tú la unión que hay entre yugular interna y subclavia, en ese punto se llama confluencia o confluente yugulo-subclavio. Ese punto donde allá lo vamos a señalar, ese punto. Y después la continuación de la vena, si la llamamos vena brachiocefálica. O sea, donde se une la yugular interna